Cuando Antonio García Padilla, jurista de reconocidísimo prestigio, no solamente en España y en Puerto Rico, sino en el mundo entero, y ayer por la mañana, teníamos ocasión de hablar sobre él y sobre su implicación en todos los temas de nuestro país en la fundación de la Real Academia Española de la Lengua, todo el mundo sabía quién era Antonio García Padilla. Cuando me propuso si podía presentar en el sí de la Academia, en el sí de la revista, en ese caso, Jurídica de Cataluña, de la que él forma parte del Consejo de Redacción, un número especial de la revista de la Academia puertorriqueña, en honor y dedicado al profesor, el doctor Santimir, pues no había posibilidad ninguna de decir que no, porque era un honor, un verdadero honor. Entre otras cuestiones, porque el doctor Santiago Mir ha sido un referente en el derecho penal. Fui compañero suyo de estudios, era un chico participativo absolutamente en todo, alegre, divertido, no paraba quieto, es decir, un buen estudiante, pero también implicado en la vida política de aquellos años 60, en la que nos tocó crear el Sindicato Democrático de Estudiantes, pero enfrentarnos de verdad a una dictadura, no con algaradas, sino jugándonos el pellejo, pues él ahí estaba, ¿verdad?, Santiago Mir. Luego su carrera profesional ha sido espectacular. Hoy, de alguna manera, lo revivimos, celebramos su presencia en el mundo jurídico y su aportación extraordinaria en el derecho penal. ¿Qué decir de Chesca Puigvelat, que entró en la facultad cuando nosotros estábamos saliendo, una chica también con una actividad extraordinaria y que ha sido y es una gran catedrática y un referente también para los juristas, en un plano diferente, en un plano yo diría, más de conceptos, mucho más profundo en lo que respecta a todas las disciplinas del derecho, porque viene a ser de alguna manera el pal de paller del dret, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, y tenerla aquí pues es un honor siempre que está en el colegio y que venís al colegio, el mundo universitario, pues el colegio está contento. A ti, Oriol, pues el reconocimiento ya es público y evidente, eres también un referente y tendrás una trayectoria extraordinaria. Yo quisiera aprovechar este momento para decir lo importante que es para nosotros esta unión entre Puerto Rico y España y en concreto Cataluña, ¿no? En aquellos momentos se llegó a un acuerdo entre la Facultad de Derecho, de Puerto Rico y el Colegio de Abogados de Barcelona. Y se acordó que un número de estudiantes de la Facultad de Puerto Rico pudieran hacer prácticas durante una temporada, estudiantes en Barcelona. Eso se ha venido haciendo ininterrumpidamente, excepción hecha del periodo de la pandemia. Este año han vuelto a venir estos estudiantes, algunos de los cuales he podido saludar con anterioridad, y también les doy la bienvenida a la Casa de la Abogacía, de Barcelona, la Casa de la Abogacía de Cataluña, la Casa de la Abogacía de España, la Casa de la Abogacía de Europa. Este colegio es un colegio de una gran tradición y de un gran respeto por todos los colegios de abogados y por todos los compañeros y compañeras que forman parte y nos visitan de otros lugares. Quiero agradecer de nuevo a Puerto Rico, a los juristas puertorriqueños, tanto al doctor Efrén Rivera como al doctor García Padilla, pero en cualquier caso déjenme que les dé muy sinceramente las gracias a ellos y a la vicedecana por asistir en nombre de la Junta de Gobierno a estos actos que siempre acompañan tanto a la Academia como a la revista Nuestro Colegio. Muchas gracias.
Muchas gracias, decana, señor director, don Nieves. A Santiago Mir en esos años, sabrían que albergaría dudas serias sobre si Oriol habría de ser un catedrático de Derecho o sería el Nadal de la España de hoy, porque en la manera de ser de Santiago pues, había que ir al club de polo a observar a Oriol, y si jugaba como Nastase o si jugaba como Borg. Sí, y ese era un tema que estaba siempre presente. Así que la sorpresa de nosotros, Oriol, de que fue el camino de Derecho y nos tenemos aquí hoy al Nadal de español. Los colegas estudiantes, profesores, amigas y amigos, por supuesto, los colegas de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, mis colegas del claustro de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se unen a mí para agradecerles bien el auspicio de este acto, como la presencia de todos ustedes aquí con nosotros esta tarde. Quiero excusar de entrada al correspondiente de la Academia Puertorriqueña, Luis Ernesto Chiesa Ponte, catedrático de Derecho Penal en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, que fue el editor de este número de la revista que presentamos hoy. Santiago Mir, como ustedes saben, fue gestor, acaba de resumir Eugenio, fue gestor de una iniciativa inusual en su tiempo. Su objetivo central, el de la iniciativa, era crear un programa académico que le proveyese a sus egresados la titulación requerida para el ingreso a la abogacía, tanto en América como en Europa. Eran tiempos anteriores a Bolonia. Además, buscábamos fortalecer las relaciones culturales, económicas, entre Puerto Rico y España, Cataluña, Europa. Ambos temas se adelantaron con mucho éxito. El programa ha formado a decenas de abogados con la titulación que intentábamos proveer y los otros objetivos también se han adelantado bien. La Fundación Yul con el Festival Casals de Puerto Rico, despachos de abogados de esta ciudad y de otras ciudades españolas junto con despachos en mi país y en los Estados Unidos. Construíamos entonces sobre un legado importante que queríamos explotar y era el trabajo dejado en la relación de juristas que nos antecedían en relación con la comunidad puertorriqueña. Carles Mascareñas, primer decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y sobre todo José Puig Brutau, un civilista catalán, quizás no tan reconocido como debía ser, quizás por no haber formado parte de claustros universitarios, un jurista catalán que fue uno de los principales gestores del derecho puertorriqueño contemporáneo, un jurista de gran influencia en el quehacer jurídico puertorriqueño que estaba basado aquí y que firmaba sus libros, como sabemos, como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Hace
muchos años ya, lamentablemente con menos canas, algunos de nosotros nos reunimos aquí, en esta misma casa, precisamente para celebrar el legado de Puig Brutau. Nos acompañaba el decano y juez y el director Guy. Nos acompañaba entonces en una convocatoria similar a esta. Qué bueno que hoy nos volvemos a reunir para celebrar a otro jurista, a Santiago Mir, que también fue no solo gestor de estas iniciativas que he mencionado, sino también influyó en su relación con Puerto Rico en el derecho penal de nuestro país. Ojalá que en el futuro nos volvamos a reunir para continuar celebrando los pilares de esa relación. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. La paraula a la doctora Puigpelat. Bé, bona tarda a tothom, autoritats, públic assistent, amics, amigues y familiares de Santiago Mir Puig. Agradezco a la revista Jurídica de Cataluña, a la revista de jurisprudencia puertorriqueña encarnadas en este acto por los excelentísimos señores Gay y García Padilla, el que hayan organizado este acto en homenaje a un profesor apasionado del derecho penal y de la filosofía del derecho como fue Santiago Mir Puig. Que sea en estas instituciones y que sea aquí en el Colegio de Abogados, gracias, ilustrísima vicedecana, de alguna forma tiene para mí un sentido muy especial. A todas estas instituciones puedo asociarlas a momentos muy significativos de la vida y trayectoria académica de Santiago, en los que yo estuve también muy implicada. En la etapa de estudiante de licenciatura, en sus primeros inicios como profesor en la universidad y en su etapa de madurez como decano de la Facultad de Derecho durante los años 92, 93 y 94. Santiago Mir inició la carrera en el año 64, como tú, y la terminó en el año 69. Siempre recordó con mucho agradecimiento que el Colegio de Abogados le otorgó la beca Josep Vilaseca Moga durante los años 65, 66, 67 y 68. Y también siempre recordó lo que le gustaba a la biblioteca del colegio, donde él venía a menudo a consultar sus buenos fondos bibliográficos para hacer los trabajos de licenciatura. Cuando Santiago terminó la carrera, varios departamentos de la facultad le ofrecieron quedarse. Pero él tenía muy claro, y lo tuvo desde segundo, que quería dedicarse al penal y que quería ir a Valencia. ¿Por qué? Porque en Valencia estaba el doctor Córdoba Roda y lo admiraba muchísimo desde que, durante la carrera, Santiago, entre otros libros de penal, se estudió el Maurach y que el doctor Córdoba había traducido al español. Con grandes esperanzas, Santiago llegó a Valencia el 26 de octubre de 1969. Las ilusiones que tenía, sí, de entrada, pronto se trocaron en un cierto desánimo. Se sentía solo en la ciudad, extraño en el Colegio Mayor Luis Vives, donde se había alojado, con pocos ingresos económicos y con serias dudas acerca del tema de tesis que le había propuesto el doctor Córdoba, la reincidencia. Fueron momentos de incerteza y de angustia,
que mitigaron, en cierta forma, cuando le concedieron la dedicación exclusiva, que fue en aquel año, y que esto le permitió pensar que no tenía por qué correr excesivamente para acabar la tesis doctoral. Con este estado de ánimo un poco más relajado, empezó a buscar otros temas, a buscar bibliografía, a buscar jurisprudencia. Pero al final, y también hay que entenderlo, en febrero de 1970 se decantó definitivamente por el tema de la reincidencia que Córdoba Roda le había propuesto. Mientras elaboraba la tesis, fue realizando otros trabajos que le salían cuando buscaba el material y trabajaba sobre la reincidencia. El que la Revista Jurídica de Cataluña aceptase publicarle el trabajo Consideraciones actuales sobre la investigación de la personalidad en el derecho español, creo, sin duda, que fue el gran refuerzo que necesitaba en aquel momento para confirmarle que su opción por el derecho penal y la trayectoria académica no eran una mala elección. De su etapa como decano en la facultad, a él siempre le gustaba hablar de dos grandes logros, por así decirlo. Uno era que había conseguido que el rectorado iniciase las obras del edificio Tomás y Valiente. Y la gran segunda conquista de Santiago fue precisamente poder llegar a ofertar desde la facultad esos cursos de verano que todavía se siguen haciendo con la Universidad de Puerto Rico y el doble grado del que nos ha hablado antes el doctor García Padilla. Como el doctor García Padilla decía, visto desde hoy, hacer cursos de verano con universidades extranjeras o dobles grados con universidades extranjeras no parece muy relevante, porque hay muchos, ha proliferado. Pero en aquellos momentos, en el año 92, 93, realmente no era fácil. Y para llevarlo a cabo tuvieron que saltar muchos obstáculos, y no solo jurídicos. Si se logró, fue, yo creo, pese a que el doctor García Padilla y Santiago no se conocían, si se logró, fue porque ellos dos, a pesar de las diferencias, tenían, y él sigue teniendo, rasgos de carácter comunes, imaginativos, perseverantes y pragmáticos. Más allá de los dotes persuasorios del doctor García Padilla, que son muchos, y este acto lo pone de manifiesto, Santiago, durante la carrera, mientras estudiaba civil, se había estudiado los libros de Puigbrutau y era un gran admirador de Puigbrutau, aparte de que se había leído Lenecteros y el derecho de obligaciones de Larens. Pero le entusiasmaba Puigbrutau y pensó, una facultad o una escuela de derecho que entre su cuerpo docente tiene a Puigbrutau, tiene que ser una facultad exigente y de excelencia. Y esta intuición, que le acompañó durante todo el proceso negociador, se confirmó claramente cuando Santiago visitó la Escuela de Puerto Rico y estuvo allí siendo profesor durante unos años. Las reuniones periódicas con el claustro de profesores de la facultad fueron muy instructivas, y no solo porque abordaban problemas jurídicos desde una perspectiva más amplia que la del derecho europeo, sino porque ellos lo que hacían era abordar los problemas jurídicos en correlación con los hechos políticos y económicos subyacentes. Esto me llamó a mí también siempre mucho la atención. Santiago disfrutó muchísimo con las charlas con el penalista, doctor Chiesa, con la doctora
Dora Nevares, aunque sea de la competencia, que era de otra universidad, y con el doctorando Félix Cifredo. Pero también aprendió y disfrutó aprendiendo y discutiendo de filosofía con el doctor Rivera y con la doctora Esther Vicente, que ella era civilista, por tanto no quedaba un poco lejos del penal, pero ella en aquellos años ya había incorporado el análisis del derecho desde la perspectiva de género. He de confesar que en estos dos últimos supuestos, con el doctor Rivera y con la doctora Vicente, yo también aprendí mucho. Agradezco, como empecé, diciendo que me causa una enorme satisfacción que la Revista Jurídica de Cataluña, la Revista de Jurisprudencia puertorriqueña, hayan organizado este acto y que el Colegio de Abogados haya prestado su magnífica colaboración. Pero, diríamos, no quisiera acabar sin hacer extensivo mi agradecimiento al coordinador de este volumen que se ha dedicado a Santiago y de los autores que con sus artículos han contribuido a que esto fuera posible. Voy a dictarlos por orden de aparición en la publicación, por tanto, ninguna prelación, sencillamente el orden de aparición. Doctor Chiesa, doctor Luzón, doctor Cifredo, doctora Corcoy, doctor Díaz Colledo, doctor Ragués, doctor Carpio, doctor Muñoz Conde y doctor Queral. Y también quiero agradecer que el doctor Silva nos hable hoy tan bien como hace siempre, y el doctor Rivera, que también verán que, bueno, no se queda atrás. Bueno, y también, como se ha dicho, quiero agradecer al público que hoy está aquí, pese a que el COVID sigue haciendo de las suyas. Les agradezco que estén aquí porque mientras recordemos a Santiago Mir, este seguirá viviendo para nosotros. Gracias. Molt bé, doctora. Tiene la palabra, perdón, el doctor Efrén Rivera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes todas, todos. Señor director de la revista, señor presidente de la academia, señora vicedecana, querida amiga Francesca, doctor Jesús Silva, señor decano de la Facultad de la Universidad de Derecho de la Universidad de Barcelona, querido amigo, apreciadas colegas, estudiantes, que hay algunos aquí, de la Escuela de Derecho, de la UPR, queridos amigos y amigas. Me corresponde añadir algunas palabras sobre la relación entre Santiago Mir y Puerto Rico. Ya se ha dicho algo, pero me han pedido, bueno, que agregue algunas ideas adicionales. Y lo hago con mucho gusto, porque se trató de un vínculo muy especial. No hay duda de que Santiago fue una persona extraordinaria, eso lo sabemos, y como era de rigor, excepcional también habría de ser su interacción con nuestro país. Y todo comenzó, como ya se ha dicho, con la visita que en la década de los años 90 del siglo pasado hizo a Barcelona el entonces decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Antonio García Padilla, con el propósito de promover lazos académicos entre ambas comunidades. Tuvo la fortuna García Padilla, me atrevo a decir, de que su homólogo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona fuera a la sazón
el destacado penalista doctor Santiago Mir Puig. Pues Santiago acogió con entusiasmo las propuestas del decano puertorriqueño. Y de ahí salió primero, en 1994, un programa de estudios de verano de estudiantes de Puerto Rico en la Universidad de Barcelona, cuyos cursos estarían a cargo de claustrales de las universidades catalanas y de Madrid. En sus 28 años de existencia, que cumple ahora, centenares de estudiantes de Puerto Rico y Estados Unidos han participado en este programa, que además de cursos de Derecho Internacional y Europeo, incluye, como también se ha dicho, pasantías en conocidos despachos barcelonenses y en el Parlamento de Cataluña. Al programa de verano le siguió una exitosa iniciativa de doble y hoy triple titulación que permite a estudiantes de las universidades de Barcelona y Puerto Rico obtener simultáneamente las credenciales académicas necesarias para ejercer la abogacía en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Pero los vínculos rebasaron los intercambios estudiantiles. Eventualmente se formalizaron acuerdos para que profesores y profesoras de las universidades de Barcelona, Autónoma y Pompeu Fabra dictaran cursos y ofrecieran conferencias regularmente en la Universidad de Puerto Rico. Igualmente, se abrieron las puertas para que académicos de nuestra universidad fuéramos invitados a enseñar y a presentar trabajos en conferencias y congresos en las universidades catalanas, y también para que algunos de nuestros claustrales emergentes, más jóvenes, prosiguieran estudios doctorales en ellas, como así ha sido. Además de los despachos y el Parlamento, que ya he mencionado, otras importantes instituciones de esta comunidad han prestado apoyos muy valiosos, entre ellas el Centro de Estudios Internacionales, el Instituto de Ciencias Sociales y Políticas adscrito a la Universidad Autónoma, la Escuela Judicial, el Ayuntamiento de Barcelona y particularmente este ilustre Colegio de la Abogacía. Con el tiempo, pues, se ha ido forjando una auténtica comunidad académica y profesional que ha sido también una comunidad de afectos y esperanzas compartidas y que lleva ya casi 3 décadas de maduración. La colaboración entre la Revista Jurídica de Cataluña y la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, así como este acto homenaje a Santiago Mir, ejemplifican admirablemente ese hecho. Ahora, es cierto que estos desarrollos recibieron el impulso de decanos y decanas sucesivas en las facultades concernidas, incluyendo a la querida amiga Puigpelat en la Autónoma. Pero también es verdad que todo ello fue y ha sido posible en buena medida por la visión y el desprendimiento que demostró Santiago en su momento al abrazar las iniciativas que se le propusieron desde Puerto Rico y contribuir a su realización con ideas y gestiones absolutamente necesarias en un medio que, como se ha sugerido, no estaba exento de complicaciones. Entre los profesores catalanes que visitaron Puerto Rico se destacaron precisamente Santiago Mir y su esposa, la querida amiga y colega Francesca Puigpelat. Durante varios años, ambos enseñaron cursos memorables, cautivaron a nuestro estudiantado, dictaron conferencias magistrales, influyeron en nuestra facultad y se convirtieron en modelos a emular como académicos y universitarios. Y fue en el contexto de esas visitas que Santiago hizo una de sus contribuciones más valiosas a nuestro país. Se discutía entonces un proyecto para revisar
el Código Penal vigente, que tenía, por supuesto, muchas deficiencias. La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación creó un comité especial para intervenir en la discusión e invitó a Santiago a coordinar sus trabajos. El profesor Ernesto Chiesa y el doctor Félix Cifredo Cancel, en sus textos incluidos en el número de la revista que hoy se presenta, explican en detalle los aportes de Santiago tanto a las deliberaciones de ese comité especial como a los trabajos de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, que tuvo a su cargo la elaboración del nuevo proyecto de Código Penal. No voy a reproducir aquí sus comentarios, pero basta decir que ambos profesores, Chiesa y Cifredo, concluyen que el informe del Comité de la Academia reflejó claramente el pensamiento ilustrado de Santiago y que la Comisión del Senado se benefició mucho tanto del referido informe como de la ponencia que Santiago presentó ante ese cuerpo con sus perspicaces análisis y acertadas sugerencias. El nuevo código aprobado incorporó algunas de esas ideas, destacándose entre ellas las relativas a las figuras de la comisión por omisión, el estado de necesidad, el error de tipo, el concurso de delitos, la lesión negligente y, sobre todo, la redefinición de las distintas modalidades del asesinato, que ya de ahí en adelante, con la influencia de Santiago, se entenderían de otra forma en el derecho penal puertorriqueño. La obra de Santiago, además, es citada frecuentemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y por quienes cultivan el derecho penal y la criminología en nuestro país. La influencia, pues, del gran penalista que fue Santiago Mir, difundida hoy por tierras europeas y latinoamericanas, también obró con fuerza en Puerto Rico, dejando huellas en textos legislados y académicos, e igualmente importante en la formación de nuevas generaciones de juristas y en el pensamiento aún de juristas sazonados. Y por esas contribuciones le estaremos, como dice la canción, por siempre agradecidos. Santiago también dejó improntas personales. Se interesó mucho por los asuntos de Puerto Rico. Para compenetrarse mejor con nuestra cultura, llegó hasta tomar clases de salsa. Pues, como sabemos, su rigor le impelía a estudiar con disciplina todo lo que le interesaba. Si de bailar se trataba, pues hacerlo como se debe. Ese era Santiago. De conversación amena y a la vez intensa, muy intensa, hay que decir, sus comentarios agudos nos hacían replantearnos las convicciones más arraigadas, o al menos pensar dos veces antes de ripostarle. Personalmente, siempre estimé invaluables nuestros intercambios. No soy penalista, de modo que muy poco podía yo aportar a su campo, si algo. Pero, por fortuna para mí, como apunta su colega y gran amigo Diego Luzón Peña en la pieza que aparece en el número de la revista, a Santiago siempre le interesó relacionar su teoría penal con la teoría constitucional y la teoría del derecho, las dos disciplinas que cultivo. Y ahí encontramos terreno común, manejable para mí, y estoy seguro de que su generosidad procuró que la conversación teórica siempre se quedara más o menos en esos linderos. No me quería llevar a las profundidades del derecho penal en la que yo no podía nadar, por supuesto. En cuanto a la conversación de carácter más personal, yo encontraba francamente refrescantes
su franqueza y su hábito de ir directamente al grano, aún en los asuntos más íntimos o delicados. Santiago cultivaba la amistad con el mismo ahínco y pasión con que perseguía otros afanes. Por eso, además de colegas que le admiraban, dejó en Puerto Rico verdaderos amigos y amigas. En lo que a mi esposa, la profesora Esther Vicente, y a mí concierne, y sé que lo mismo pueden decir otras personas, Santiago y Francesca resultaron ser de esos amigos que siempre se llevan cerca del corazón y no se desdibujan, por el contrario, se acrecientan en la memoria. Gracias, Santiago, gracias, Francesca, gracias a todas y todos ustedes y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rivera. Tiene la palabra el doctor Silva. Muchas gracias. Excelentísimos señores, ilustrísimas señoras, señores, Francesca, Oriol, Carlos, señoras, señores. Es para mí un gusto y un honor, además, el poder intervenir en este acto de presentación de este volumen 22º de la revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, que se dedica como Festschrift, ¿no?, porque este término alemán ha sido asumido mundialmente para designar los libros homenaje, y así se hace en el libro, de mi maestro, de nuestro maestro Santiago Mir. Y además es un gusto hacerlo en este entorno, el entorno del Colegio de la Abogacía, tradicional Colegio de Abogados de Barcelona, y de la Revista Jurídica de Cataluña. Aunque Santiago Mir ejerció poco tiempo en relación con su carrera académica la profesión de abogado, lo cierto es que desde muy pronto, desde que le conocí, siempre tuvo muy a gala la pertenencia a este colegio. Lo llevaba muy cerca, como decía hace un rato Francesca, lo llevaba muy en el corazón y muy en la cabeza. Y de hecho, ahora recordaba que una de las primeras separatas, cuando todavía había separatas físicas y se entregaban, una de las primeras separatas que me entregó en mi época de estudiante era precisamente uno de sus primeros artículos, pero muy influyente, sobre la dogmática creadora, publicado precisamente en esta revista jurídica de Cataluña. Pienso que de todos los muchos homenajes que ha recibido ya en estos años, un tanto raros por otra parte, y de los que recibirá de aquí, de este patio, ¿no?, de esta noble sala, le hará especial ilusión. Y efectivamente el número de la revista que se presenta esta tarde también es un motivo de ilusión porque refleja aspectos fundamentales de la obra de Santiago Mir desde la perspectiva actual. Seguramente casi todos los que estamos aquí sabemos que Santiago Mir entró en la vida jurídica española como una tromba, ¿no? Fue algo muy fuerte que algunos de los que estamos en esta sala vivimos en primera persona. La transición política española, el momento inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Constitución y el inmediatamente posterior, están marcadísimos por la influencia en tromba, decía hace un rato, de Santiago Mir, que muy rápidamente desborda los que eran los principales referentes del debate jurídico penal en España. Los que él reconocía como influencias personales, básicamente en España, Juan Córdoba, Enrique Gimbernat y Francisco Muñoz Conde, observaban ellos cómo su influido pasaba realmente a llevar en aquel momento ya el testigo de la modernidad jurídico-penal en España. Y eso fue pues, en muy pocos años y de la mano de tres obras fundamentales que tienen reflejo en algunos de los artículos que aparecen contenidos en
en el libro, en este volumen 22º. Me refiero a la introducción a las bases del derecho penal, al libro Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de derecho y, obviamente, a su parte general. Si vamos explorando, leyendo los artículos que integran esta obra, observaremos cómo en ellos están presentes algunos de esos temas centrales de la obra de Santiago Mir Puig y el empeño con el que él defendió esas consideraciones fundamentales. Me refiero, en primer lugar, a la relevancia de la Constitución. Nadie en España ha construido sólidamente el derecho penal desde la Constitución, ya antes de la entrada en vigor de la Constitución, pero desde la Constitución, como lo ha hecho Santiago Mir. Cuando posteriormente la primera generación de penalistas españoles profesionalizados durante la Constitución empiezan a hacer referencia a estos temas, necesariamente Ignacio Verdugo, Luis Arroyo, Emilio Octavio de Toledo, esa generación tiene que aludir necesariamente e inspirarse en la obra de Santiago Mir. En el libro, en este volumen 22º, pueden encontrar los trabajos, por ejemplo, de Joan Queralt, que está aquí presente, y de David Carpio, que también lo está, que hacen alusión a estas dos preocupaciones de Santiago Mir: Constitución y derecho penal, principio de legalidad. ¿Cómo puede entenderse el principio de legalidad y los demás principios limitadores del derecho penal en el ámbito de la Constitución? Pero además, decía, si esta es una de las referencias fundamentales de la obra de Santiago Mir, el derecho penal orientado a la Constitución, hay una segunda parte que explica la transición del modelo jurídico-político de la Constitución a la teoría del delito de Mir Puig. Esa es la prevención general. Para Mir Puig, el derecho penal del Estado social y democrático de derecho solo puede ser preventivo. Esa es una de las características fuertes de su pensamiento, que no abandonó en ningún momento y acaso matizó frente a la prevención general negativa o intimidatoria, la prevención general positiva o integradora como limitación. Para mí, decía, la prevención general y además la negativa intimidatoria es fundamentalmente el método a través del cual se traduce el derecho constitucional en derecho penal. Y sobre este tema, el tema de la prevención general, es sobre el que insiste uno de los trabajos contenidos en esta obra, concretamente el de Mirenchu Gorcoy, también presente en esta sala esta tarde. A partir de ahí, Constitución, prevención general de intimidación, Santiago Mir, haciendo una compleja síntesis entre la teoría de Feuerbach, que siempre fue uno de sus referentes fundamentales, y la teoría de las normas de Armin Kaufmann, sostiene la concepción directiva de la norma, sobre bases muy distintas de las de Armin Kaufmann, claro, porque son preventivos generales, la concepción preventiva de la norma, la teoría del delito desde la perspectiva ex ante y, a continuación, todo el esquema de la teoría del delito. Ciertamente, en este punto sí que modificó sus planteamientos, precisamente porque no le acaba de gustar que en España se viera su obra relacionada con el subjetivismo retribucionista alemán del propio Armin Kaufmann y de alguno de sus discípulos. Y ahí sí modificó para, en la segunda parte de su trayectoria académica, dar relevancia, acentuar el papel de la lesión del bien jurídico, es decir, del principio de lesividad, en definitiva, de lo que él llamó el concepto de antijuridicidad objetiva frente a la antinormatividad o enfrentamiento subjetivo del autor con la norma. Sobre estos temas refiere, aparte de en muchos aspectos emotivos de su relación con Santiago Mir, refiere Luzón en un resumen apretado, pero muy elocuente, de los hitos fundamentales de la obra de Santiago Mir en la laudatio que se contiene en este 22º volumen de la Revista de Puerto Rico. ¿Y qué decir de la relación de Santiago Mir con Puerto Rico? Claro, yo no he estado nunca en Puerto Rico y por lo tanto no puedo revivir sus experiencias, pero me hablaba mucho. La verdad es que efectivamente la figura de Puig Brutau
a la que aludía hace un rato Francesca le había marcado mucho. Ya antes de haber ido a Puerto Rico me hablaba de Puig Brutau porque Santiago sostenía que los juristas españoles y los jueces españoles tenían un estilo barroco que era poco práctico, que era demasiado envolvente e iba poco directo al asunto. Y contaba, no sé si era verdad o mentira, pero contaba, es que esa impresión le había tenido Puig Brutau en Puerto Rico. Comparaba las sentencias con los famosos considerandos, con los gerundios con los que empezaban las sentencias de los tribunales españoles en aquella época, con las sentencias claras, diáfanas de la tradición norteamericana. Decía, esto no puede ser, ¿no? Esto... Bien, a Santiago eso le llamaba mucho la atención. Y le llamaba mucho la atención las posibilidades, a su juicio, enormes que tenía Puerto Rico como crisol de tradiciones. Decía, por un lado, efectivamente, Puerto Rico tiene la tradición hispánica, la tradición codificada, pero por otro lado, Puerto Rico tiene el common law, tiene la tradición norteamericana. Qué bonito sería, precisamente en la línea de Puerto Rico, conversar tranquilamente sobre qué puede aportar cada una de las tradiciones a la otra. Y ha sido bonito, yo desconocía esos detalles, pero es muy bonito en los dos trabajos que los colegas Chiesa y el otro colega de Puerto Rico, los trabajos de Santiago Mir en su contribución a la Comisión de Reforma del Código, porque efectivamente pone de relieve que nuestra tradición, la tradición continental germánica, tiene mucho que aportar, naturalmente, a Puerto Rico y en general a la discusión internacional, pero por otro lado, que qué interesante es no olvidarse de que probablemente 2/3 del mundo tienen una tradición distinta, que es la tradición angloamericana, de la que efectivamente también se puede aprender mucho. En todo caso, Santiago Mir, doy fe de ello, bueno, han dado fe personas mucho más autorizadas que yo, pero estaba enamorado de Puerto Rico, hasta tal punto de que se trajo un enorme coche, una cosa imposible, enamorado de un, no sé, un Ford, pero vamos, que medía metros y metros y metros, y estaba orgulloso de pasearse por Barcelona con aquella especie de mastodonte. Luego se pasó a un coche muy pequeñito años después. Decía, joder, ¿cómo cambias? Es que realmente eres apasionado en todos los extremos. Pero efectivamente estaba enamorado de Puerto Rico. Le gustaba mucho hablar, le gustaba mucho comentar sus experiencias, y yo, que no he estado nunca en Puerto Rico, pues efectivamente aprendí un poco, aunque algo ha leído uno, ¿no? Pero aprendí un poco a querer a Puerto Rico a través de los comentarios que él me hacía de esa experiencia. Dice, yo a partir de que estuve en Puerto Rico no he vuelto a contestar nunca separatas, porque como estuve tantos meses ya no me olvidé de España y me metí sencillamente en Puerto Rico. Bueno, yo creo que el acto que nos congrega esta tarde, efectivamente todavía en medio de mascarillas y demás, es un acto que da fe de una relación, la de una persona apasionada. Creo que todos los que le hemos conocido lo sabemos, una persona muy apasionada por el conocimiento, por todos los conocimientos, se decía antes, desde el conocimiento del tenis, y si este caballero iba a ser tenista o catedrático de Derecho, pues que también lo vivíamos todos. No, a los 18 que se decida, no. Dijo, uy, los 18 es demasiado tarde, a los 16. Bueno, él iba dando vueltas a todas estas cosas, apasionado por todos los conocimientos, apasionado por todas las experiencias, el encuentro de una persona apasionada con un país, claro, apasionante como Puerto Rico, y de ahí, pues, yo creo que de la fértil unión del uno y del otro, pues, emergen tantos recuerdos, algunos de los cuales ya los conocía y otros no, pero ha sido en todo caso un gusto estar esta tarde reviviéndolos, reescuchándolos. El libro, naturalmente, contiene otros trabajos que será muy provechoso para cualquier lector español, puertorriqueño, de cualquier país, el apurar temas que dan fe de los problemas internacionales del derecho penal, yo que sé, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema en el que además las dos tradiciones, la angloamericana y la europea, parece que se están encontrando, no sé si para bien o para mal, en algún lugar. Es decir, da cuenta de este papel de puente que ha tenido y tiene Puerto Rico entre dos tradiciones culturales, y de cómo una persona, en este caso mi querido añorado maestro Santiago Mir, vivió ese cruce de tradiciones con la intensidad que sabemos que a él le era propia. Nada más, muchas gracias. Muy bien.
según el programa, ahora tiene la palabra el doctor García Padilla. Muy brevemente, la Academia puertorriqueña quiso encomendar este volumen a uno de sus correspondientes más jóvenes. Alguien, profesor ya en carrera, pero que apenas comienza, si se mide frente a la carrera de los académicos más establecidos, apenas comienza su carrera de Derecho. Y lo hizo con ánimo precisamente de abrir nuevos puentes, doctor, y asegurar con la encomienda, asegurar que la encomienda cargaba la invitación a los juristas más jóvenes a continuar en esta conversación, con esa confianza de que la conversación habrá de mantenerse, de que el camino se ensanchará de relaciones entre las comunidades que participaron en esta etapa. Les agradezco de nuevo su compañía esta tarde y el auspicio de esta actividad. Muchas gracias. Pues muy bien, realmente ha sido una sesión extraordinaria, entrañable. Hemos oído intervenciones de gran altura. Sobre todo se ha puesto de manifiesto la figura de un jurista insigne, de un jurista entregado y apasionado. Lo fue siempre. Ya al entrar en la facultad ya era un hombre apasionado. Y esta casa le debe mucho a la universidad. Y esta casa ha estado siempre muy unida a la universidad. En aquella firma eran decanos de las respectivas facultades Antonio García Padilla y Santi. Y yo era el decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Fue una coincidencia feliz. Hicimos en aquel momento el homenaje a Puig Brutau. Puig Brutau fue un jurista extraordinario, poco reconocido en España, muy reconocido en el extranjero, bastante menos tenido en su propia tierra y puedo decir que era un hombre extraordinario. Todo lo contrario, por eso, que Santiago Mir. Santiago Mir era la viveza, era la pasión, era la entrega, era el ir a más. Puig Brutau era un home reservado, que tenía un miedo atroz a encontrarse con la realidad, que se refugió en el estudio del derecho, anglosajón, pero también del derecho civil español y del derecho romano, como pocas personas, un hombre de una conversación profundísima, del que aprendí mucho, pero que vivía muy solo, muy solo. No quiso participar en el homenaje que se le hizo y le invitamos a comer. Y dijo, «Prosem molts?» No. Y fuimos a un restaurante de aquí, al lado Belchenea. Y en un momento determinado, a Antonio García Padilla le dice, «¿Y usted, profesor Puig, dice, cómo se conserva tan bien? Dice, ¿usted qué tiene? ¿Cuántos años ya tiene?» Y él dijo, tengo 92 años. Durante mucho tiempo tuvo 92 años. Y a mí me extrañaba. Y le dice, ¿pero cómo se conserva tan bien? Dice, mire usted, dice, como poco, no fumo, no tomo café, no bebo. Dice, y entonces se puso como histérico. Y sobre todo, nunca he hecho gimnasia. Realmente excepcional. Los juristas somos de muchas maneras. Esta casa es la casa de todos. Yo tengo un trato muy especial con Puerto Rico y permítame que en este momento
les haga simplemente una confesión. El Colegio de Puerto Rico, como todos los colegios españoles, tuvo que rehacerse a partir de la Real Cédula de 1832 de la reina regente entonces, María Cristina de Borbón y dos Sicilias. Y en aquel momento se instituyó también el Colegio de Abogados de Puerto Rico y el de Manila y unos cuantos de estos. Pues al cumplirse el 160 aniversario, invitaron al presidente de la Abogacía Española para que presidiera los actos del 160 aniversario del Colegio de Abogados de Puerto Rico, con entrañables compañeros, algunos de vosotros estabais allí. Pues Santiago Mir quedó prendado de Puerto Rico porque Puerto Rico nos abre a todos nosotros los brazos de par en par. Gracias por estar hoy en esta casa y permitirnos que os los abramos a vosotros. Muchas gracias. Y levantamos la sesión.